En Left 4 Dead el 99.99% de las personas que juegan diariamente han sido expulsadas de una partida por lo menos una vez en su vida, y esto es algo más común de lo que tú crees, y déjame decirte que este es el pan de cada día de todos los que jugamos Left 4 Dead. Por eso es que el día de hoy, y regresando de nuevo con esta hermosa serie que a muchos les gustaba, razones absurdas por las que te dieron F1 de una partida. Si no saben de qué se trata este tipo de videos o de qué más o menos va esta pequeña serie, ustedes comentan aquí en los comentarios alguna razón por la que los hayan expulsado, ya sea por una razón tonta, una razón absurda o incluso una razón muy ridícula por las que les hayan dado F1 de alguna partida, y nosotros reaccionamos a ella. Y si es la primera vez que ves uno de estos videos, te recomiendo mucho que te suscribas para que no te pierdas los demás. Recuerda que tú también aquí abajo puedes comentar alguna razón absurda por la que te hayan expulsado de alguna partida, y si tu razón no sale es porque tenemos que escoger entre muchísimas que hay. Así que lo siento si no sale. Y si no saben con qué comentar, la palabra del día para que comenten será corcho. Con esa palabra podrás comentar o hacer una oración en los comentarios. Y ahora sí vamos a comenzar con este video. Yo me uní a una partida de un amigo, pero me pusieron con el equipo rival XD, me uní cuando el Team ya estaba en la armería de Death Center, entramos, nos curamos PQ, nos hicieron MRD, bueno, al momento de subir apareció un tank, salí para la parte de arriba, pero el Team dijo Cuba que lo hice, pero el tank lanzó un carro, yo y un compañero salimos a la parte Q, parece como un puente, pero dos del Team, no sé si un Hawk agarró a uno y el otro al QR, ir a rescatarlo, lo capturó un Smoker, o si los dos volvieron a entrar PQ, el carro ya es va frente de ellos, yo fui a rescatarlos pero me atraparon y pues al otro TMB, juegue la siguiente ronda como infectado y pues me tocó ser tan pero no me apoyaron y pues no pude hacer nada. Al terminar el cap inició la votación y me dieron F1. A ver, esta va para todos en general. Si es que tu amigo te dice que te unas a la partida, asegúrate de que haya slot en su equipo o simplemente vas a entrar a hacer el ridículo, porque en serio sí jode demasiado que te dicen que te unas a una partida pero en realidad tú te vas a unir con el equipo contrario cuando tú quieres jugar con tu amigo, o si posiblemente esa era la intención tuya y de tu amigo, bueno, pues no hay ningún problema. Y a lo mejor en la del tank posiblemente fue porque vieron que la cagaste en el anterior capítulo y pues ahora en tu parte de infectado, pues nadie te iba a ayudar de todos modos, y el F1 se venía oliendo desde que dijiste que los ibas a ir a ayudar con ese tank. Me expulsaron por utilizar motosierra y eso que les salve de Witch. Sí, pues como te digo, fíjate que la motosierra es un arma que muy poca gente va a usar, y no es como que la mayoría de los jugadores estén acostumbrados a ver a una persona usando la motosierra, debido a que puede ser un arma que te va a dejar más en desventaja que a darte una gran ventaja. Y por eso te expulsaron, bro, no querían correr el riesgo de que fueras una desventaja para el equipo. A mí me expulsaron porque me estaban insultando y los insulté y me expulsaron las niñas. Ok, pero aquí hay que tener en cuenta mucho el contexto. Si dices que te estaban insultando, posiblemente no te estaban insultando, a lo mejor te estaban diciendo simplemente cosas básicas a las que tú no hacías caso y posiblemente sí te lo estabas tomando como un insulto. Posiblemente no estás acostumbrado a que te hablen de esa manera y a lo mejor tú dijiste que mejor los vas a insultar de la peor manera posible, y al ver que te comportabas de esta manera decidieron expulsarte porque simplemente no ibas a hacer caso a las indicaciones del equipo. Esa es una, y la otra posiblemente es que sí de verdad te estaban expulsando. Tú simplemente trataste de defenderte, pero como vieron que tú eras un poco peor y un poco lioso, decidieron expulsarte para no correr muchos problemas. Así que como lo dije, hay que saber un poco el contexto de tu razón. Hola Candy Leo, mi historia es así, estaba jugando mapa de Death Center con mis amigos, me tocó Charchice e Instakill triple, la verdad no sé cómo lo hice, y el otro equipo era tóxico y me decían hacker porque hice un bug de traspasar la puerta del refugio y me dieron F1. Si tú hiciste el Instakill triple sin ayuda, pues muchas felicidades, bro. Pero ahora, lo de hacer el bug de la puerta, ten en cuenta que hay mucha gente que no está acostumbrada a ver ciertas cosas dentro de Left 4 Dead, y hay cosas que sí les van a sorprender y hay cosas que sí les van a parecer bastante diferentes o bastante imposibles de hacer, y una de ellas posiblemente sea el bug de la puerta. Podríamos decir que tú lo hiciste simplemente de la manera posible en la que tu equipo querrías que ganara, pero al final de cuentas eso no es jugar de una forma limpia, así que si posiblemente tu equipo fuera legal, de todos modos ellos también te hubieran expulsado, pero si sabemos cómo juega la gente de hoy en día, diríamos que nadie de ellos es legal, así que de todos modos cualquier persona lo pudo haber hecho del equipo, así que digamos que estuvo bien, pero al mismo tiempo estuvo mal que lo hicieran. Me expulsaron de una partida de versus en el mapa de la parroquia por bailarle al tanque XD. Esto no sé si es real o lo estás diciendo simplemente de mentira. O sea, ¿cómo te van a expulsar si es que tú bailaste al tank? En todo caso sería que tu equipo te haya expulsado porque cagaste enfrente del tank. Ahí sí sería posible, pero que te expulsen porque les hayas bailado al tank, eso sí sería bastante raro. Mi historia fue tonta, estábamos en el concierto y la Rochelle se había quedado Azk en el Safe Room, entonces dijeron para darle F1, pero sin querer me
me seleccionaron a mí y me expulsaron. ¿Para qué te digo, bro? O sea, esta es la ganadora. O sea, yo creo que esa sí es la forma más tonta posible en la que te pueden expulsar de una partida. O sea, en serio, esa razón es tontísima. ¿Cómo es posible que vayan a expulsar a otra persona pero te terminen expulsando a ti? En serio, eso es tener una suerte malísima, una suerte del carajo. No fue a mí, pero en la campaña parroquia alguien en el chat puso soy gay y yo de broma le di para expulsar. No pensé que los otros dos le dieran que sí. Prendí el micrófono intentando parar pero ya fue muy tarde XD. Homofobia. No, es que, o sea, tú eres homofóbico. ¿Cómo se te ocurre hacer eso en el pleno 2024? No, es que, ¿sabes que no? A ti de verdad te deberían expulsar, pero de la vida por hacer eso. Una vez entré a una campaña custom en experto, era Ciudad 17. Había dos vatos vivos que al entrar me mataron sin decir nada. Después me dieron F1, sigo pensando el por qué. ¿Por qué? Pues por chismoso, bro. O sea, ¿cómo se te ocurre entrar a una partida random en una campaña custom? O sea, es que esa partida es simplemente para personas que estaban jugando, o sea, amigos, y tú ibas de chismoso. Y ya, básicamente esa sería la única explicación posible. Es que tú fuiste de chismoso a donde no te llamaron, por eso te dieron F1 y te mataron sin ninguna razón. Duda bueno, estaba en el primer capítulo de la parroquia, a mí me tocó char y otro un smoker y este mismo agarró a un superviviente en la subida salida de la zona segura y cuando lo agarro pues salí con el char y lo maté tirando al mar y el mismo güey que lo puso ahí mismo, o sea el smoker solo, me dio F1 y le dijo a los demás, denle F1 y así me expulsaron, ni yo sé por qué lo hizo y por qué los demás le hicieron caso. Hasta el día de hoy sigo sin saber el por qué XD. A ver, quiero entenderla un poquito. Tú estás diciendo que el smoker colocó al superviviente para que tú le hicieras una instant kill en el primer capítulo de la parroquia, le hiciste el instant kill y entonces este otro güey, el smoker, te dio F1? Si es así, entonces es demasiado raro el por qué te pasó algo de esta manera, si la mayoría de los F1 solamente se dan cuando la caga la gente. No hay explicación lógica para esto, bro, así que ni modo, simplemente te tocó bailar con la más fea. Hola Candy, te cuento mi anécdota. Mira, entré a una partida de versus, mi equipo iba perdiendo y el otro ganando. Resulta que gracias a mí pudimos remontar. En eso un jugador se une y empezó a decir que le diera Chargair, no se lo di, entonces me hice una insta y el otro empezó a decir de cosas en su micrófono y se escucha culero. Entonces los de su mamacita me quiquearon porque según ellos yo jugaba mal y me dieron F1. Cubi, esta vaina está seria. Es bastante raro saber que hay mucha gente que en serio se muere por tener ese infectado y que si no se lo das te van a amenazar con el F1 o de verdad te lo van a dar. Y si la otra gente de verdad va a seguir a este güey porque creen que de verdad lo va a hacer, pues son bastante tontos ellos también por confiar en una persona como esa. Pero qué bueno que hiciste el instant kill, bro, al menos te fuiste con la satisfacción de saber que lo humillaste por completo a ese güey. Duda estaba jugando toque de difuntos y estaba jugando bien como superviviente y como infectado y de hecho incapacité a los 4 supervivientes con el tank y para una ronda después empecé con un bomber y vomité a 2 dejando un daño en total de 36 y me expulsaron. No mames, 36 con un boomer en el primer capítulo. No, es que qué crack eres, bro, o sea, 36 con el boomer empezando, no mames. ¿Y tus demás compañeros qué hicieron? Porque si de verdad te expulsaron por esa razón, es porque al menos ellos deberían haber hecho muchísimo más daño. Mínimo un 50, 60 o incluso un 100%. A mí me expulsaron por hacer 25 puntos con el Hunter en la 2 campaña de Death Center XD. ¿Cómo es posible esto? O sea, a veces no sé si es de verdad que comentan cosas extrañas o cosas absurdas por las que los hayan expulsado, simplemente comentan cualquier cosa. ¿Cómo es posible que te vayan a dar F1 simplemente porque hiciste un pounce de 25 con el Hunter? Como lo dije al principio, posiblemente hay gente que de verdad no conoce muchas técnicas o no conoce muchas cosas acerca del Left 4 Dead y hay cosas que se les parecen nuevas o incluso cosas que parecen raras para ellos. Y esta cosa del pounce de 25 posiblemente pensaron que era algún truco, alguna trampa, pero de verdad, en serio te expulsaron por hacer eso. Es que no tiene sentido que te expulsen simplemente por hacer un pounce de 25. No, es que no tiene sentido, bro. Ningún sentido, te lo juro. A mí me pasó que me expulsaron porque supuestamente una de nuestro equipo era una chica llamada Papita. Mientras la partida estaba en cargar, ella se había salido y pues yo recién entraba a la partida, me expulsaron para que ella pudiera entrar. Tremendos sims. Lo peor es que en la siguiente
siguiente partida que entré me la encontré y era vato XD. Oye bro, ¿qué actualización tienes tú en Left 4 Dead para que te aparezcan mujeres? Porque es que de verdad, o sea, yo juego Left 4 Dead y nunca encuentro mujeres. O al menos dime si de verdad existen las mujeres. ¿Es alguna actualización? ¿Es alguna update? Algo, por favor, alguien comente aquí abajo. Pásenme el link donde se descarga esa actualización, donde se descarga ese update o incluso si es un DLC de paga. Estoy dispuesto a pagar $100 si es que alguien me pasa el link o la actualización para actualizar a Left 4 Dead para que aparezcan mujeres dentro de las partidas, porque les juro, nunca en mi vida me he encontrado a una mujer jugando Left 4 Dead en mi vida. Me tocó charger en el primer de Death Center en un versus. Los supervivientes estaban saliendo del ascensor, sin querer no les llegué a golpear, y pues, toqué el fuego por un milisegundo y me estaba quemando. Ellos creían que había muerto y dispararon a mis compañeros, a golpes incapacité a 2 por sorpresa y al otro lo cargué antes de morir quemado y también lo dejé incapacitado. Un Nick se fue directo al refugio y terminaron ganando. Me insultaron y les dije que ayude, incapacitando a 3 por sorpresa y al final me echaron. Cabe destacar que ellos no hicieron absolutamente nada cuando salieron del ascensor. Lo que estás diciendo es que en la parte de abajo de Death Center, cuando bajamos por el elevador, te quemaste con el fuego. Pero entonces, ¿cómo es posible si te estabas quemando por el fuego? El Charger no resiste tanto con el fuego. Y si mataron a tus compañeros, ¿cómo es posible que los hayas incapacitado a 3 de golpes? A menos que ya no trajeran mucha vida, ahí sí te creo. Pero después de eso no podría ser posible, porque el Charger se moriría muy rápido. Y también, a menos que los supervivientes tengan manos de mantequilla o tengan manos de estómago, no creo que no te vayan a disparar en serio, o incluso te vayan a pegar. Es un poco difícil entender tu historia, pero si fue de verdad, pues felicidades, al menos lograste hacer un muy buen ataque con ese Charger. Ese equipo no te merecía, bro. En una partida de Left 4 Dead 2 me expulsaron porque el men que tenía el char en zona de insta se la falla el CSRM, y para que no lo expulsen a él me quiquearon, y antes de eso me tocó tanque, como era insta, me boté a la zona de insta XDDDD. En esta también hay que entender un poquito más qué onda. Estás diciendo que te fuiste con el tank a la zona de instant, pero ¿qué fuiste a hacer allá? ¿Fuiste a suicidarte con el tank? ¿Fuiste a dejar el tank ahí? ¿Lo fuiste a buguear? ¿Fuiste a trolearla? O sea, ¿qué hiciste con el tank en la zona de instant kill? Y también, ¿por qué te iban a expulsar a ti si el que la cagó fue otro? O sea, no tiene sentido eso tampoco. Intento número 2. Mi historia fue tonta, estábamos en el concierto y la Rochelle se había quedado azque en el Safe Room, entonces dijeron para darle F1, pero sin querer me seleccionaron a mí y me expulsaron. ¿Cómo que sin querer, bro? A ti te seleccionaron por güey, para que no andes diciendo la próxima vez que le den F1. Y en serio, no te metas, por favor, y sobre todo no te pongas los nombres más comunes y trata de no cagarla. O sea, es bastante raro también el saber cómo te van a escoger a ti de una manera accidental. Es que literalmente si el men se llamaba Juanito Gaming y tú te llamabas José, yo creo que hay mucha diferencia entre Juanito y José, pero en serio es muy difícil que te hayan escogido a ti, bro. A lo mejor la cagaste tú. Fallé el instant. Ja, 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 el pendejo. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que ustedes aquí abajo también pueden comentar la razón o alguna razón por la que los hayan expulsado de alguna partida en Left 4 Dead. Y si no sale, en serio discúlpenme, pero es que hay muchísimas razones y la mayoría de ellas simplemente las escogemos entre las que nos parezcan más divertidas, las que nos parezcan más absurdas o las que simplemente no tengan sentido. Pero además también escogemos las que tengan una gran cantidad de likes, o sea que si tienen muchísimos likes o comentarios por otros usuarios, también esas son las que van a salir en futuras partes. Y recuerden que este video es la temporada 2 acerca de este tema. Y no se preocupen porque van a venir más videos acerca de esto y más videos de Left 4 Dead y contenido variado próximamente. Espero que les haya gustado mucho este video, chicos. Recuerden que si les gustó se los agradecería demasiado. También les agradecería mucho que le dejaran su like y sobre todo que se suscribieran al canal, porque en serio, estamos cada vez más cerca de llegar a los 100,000 suscriptores. Si podemos llegar a los 100,000 suscriptores, se los agradecería demasiado. Falta muy poco, en serio, muy poquísimo para poder llegar a los 100,000. Así que si no te has suscrito, por favor, suscríbete, te lo agradeceré muchísimo. Gracias a todas las personas que hayan llegado hasta este minuto del video, chicos, los amo. También gracias a los miembros del canal, ya que sin ellos nada de esto podría ser posible, y a Saxtilo, el creador de las miniaturas. Y ahora sí nos vemos con un nuevo video que posiblemente será en unos días, cuando yo pueda, pero seguiremos con los YouTube Shorts. Adiós.